Una de las preguntas, y quiero introducir el tema de hoy, que surgen cuando alguien tiene un excedente de dinero que no quiere gastar es: ¿dónde lo invierto para que rinda? ¿Dónde más rinde la platica? Algunos, o tal vez una solución muy popular, es un CDT. Tiene una mayor estabilidad, tiene un tiempo determinado, tiene una tasa fija. Estuve buscando y hay varios lugares, los mejores de rentabilidad. Si quiere, pregúnteme al final, se los digo. Otros, a veces más arriesgados, según mi opinión, buscan invertir en la bolsa de valores con un trader, ¿cierto? Eso tiene más riesgos, eso pasa. Y así hay diferentes maneras de ahorrar, de invertir ese exceso de dinero que a veces el Señor nos permite tener. Otro fue muy famoso en el pasado: ahorrar en moneda extranjera, criptomonedas, o invertir en un negocio, o en bienes raíces, un apartamento que uno le dé una rentabilidad. Cada una de estas inversiones tiene un riesgo. Cada una de estas inversiones tiene un riesgo, y esto lo hemos visto alrededor de toda la historia. Vimos cómo en la burbuja de los bienes raíces en Estados Unidos los precios se vinieron abajo. También hubo una crisis, creo que en 1924, también en Estados Unidos. En Argentina, un momento en que hubo el corralito, se llamaba eso. Cerraron los bancos, los ahorros de las personas se perdieron. Todo este tipo de inversiones tiene un riesgo, algunas más, otras menos. Pero siempre existe la probabilidad de que cualquier inversión se acabe y se termine. Cualquiera. Hoy vamos a hablar de una inversión que, a diferencia de las inversiones en este mundo que pueden acabarse, esta no tiene ningún riesgo. Esta tiene rentabilidad fija y su rendimiento está asegurado para siempre en el cielo. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 19 al 21. Hoy el tema se llama ¿dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Dice así Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Acompáñenme en una oración. Señor, como siempre te pedimos, hoy te clamamos que estos versículos sean como una espada que entra a nuestro corazón y que nos duela. Que al mismo tiempo traigan sanidad y arrepentimiento, Dios. Pero que hoy tu palabra haga un efecto en cada uno de nuestros corazones, Señor. Que podamos entender que debemos hacer tesoros en los cielos. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Hoy comenzamos esta nueva sección en nuestro estudio de Mateo. Y recordemos, como siempre, que el tema de este evangelio es una ¿qué? Es una declaración, una proclamación y una documentación de que Cristo es Rey. Y hasta este punto hemos visto diferentes aspectos de que Cristo es Rey. Hemos visto su nacimiento milagroso, las profecías que se dijeron de Él. Hemos visto también cómo Él soportó la tentación, mostrando que es moralmente capacitado para ser el Rey. Y hemos visto otros aspectos. Y la sección que hoy vamos a estudiar entra en lo que se ha denominado el Sermón del Monte, que va desde los capítulos 5 al 7. Este es el discurso del Rey en donde Cristo, el Sermón del Monte, es el discurso del Rey en donde Cristo se presenta como un legislador y expresa las obligaciones espirituales del gobierno de Jesús en la vida de sus súbditos. Es como la constitución que el Señor le presenta a sus seguidores de qué es lo que tienen que hacer. Y esta nueva sección, que empieza aquí en el versículo 19 hasta finalizar el capítulo 7, va a tratar un tema fundamental para los ciudadanos del Rey. Un tema muy importante y clave, y está acerca de la posición que los seguidores del Rey, que los creyentes deben tener con respecto al dinero y a las posesiones. ¿Cuál debe ser nuestra posición? ¿Qué debemos pensar? ¿Cómo debemos vivir acerca de este tema? Y en esta sección, toda esta sección, el Señor va a exhortar a sus seguidores a que entiendan que debemos vivir con la mira puesta en el reino de Dios.
y de esa manera dejar cualquier tipo de apego material en esta tierra. Si alguien quiere ser seguidor de Cristo el Rey, debe entender que no puede buscar las recompensas ni las riquezas terrenales, sino las celestiales. Y la manera como el Señor comienza esta sección es por medio de exhortar a sus seguidores a que se examinen y a que concluyan si sus mayores esfuerzos, si sus mayores afectos son por los aspectos terrenales o por los espirituales. La exhortación que la palabra hoy nos trae es: ¿estás haciendo tesoros en el cielo o en la tierra? ¿Estás trabajando para conseguir las riquezas que nunca se acaban? ¿O estás trabajando por las riquezas que tienen un fin y que son perecederas? Hermanos, hoy el texto que nos presenta la palabra nos hace una pregunta: ¿en dónde estás invirtiendo tu vida? ¿En dónde estás invirtiendo tu vida? Y la respuesta del Señor es que si no estamos invirtiendo nuestra vida en el cielo, estamos desperdiciándola. La estamos desperdiciando. Por eso hoy vamos a estudiar dos razones que el Señor te da de por qué debes buscar tesoros en el cielo, y un indicador que muestra dónde estás invirtiendo tus tesoros. Dos razones de por qué debemos buscar tesoros en el cielo y un indicador que nos muestra dónde verdaderamente estamos invirtiendo nuestros tesoros. Vamos a las razones. La primera razón, versículo 19, una vez más lo lee, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. La primera razón por la cual debemos hacer tesoros en el cielo es porque los tesoros en la tierra perecen. Los tesoros en la tierra perecen. Jesús comienza ordenando: no os hagáis tesoros en la tierra. Esto es un mandamiento. La expresión no os hagáis tesoros es una sola en el original y puede ser traducida atesorar, no atesorar en este caso. Significa esa palabra acumular, reservar, guardar, depositar o almacenar bienes para uso futuro. Eso es lo que significa la palabra atesorar. Almacenar bienes para uso futuro. Y en el contexto de este pasaje, la idea es el acumular una riqueza que no se utiliza. Acumular algo que no se está utilizando. Es cuando el dinero u otra riqueza simplemente se almacena para su custodia por el simple hecho de conservarlo. Por el simple hecho de conservarlo. No sé si algunos de ustedes alguna vez leyeron o vieron las historietas de Tío Rico MacPato. Tenía un gran edificio lleno de plata. ¿Para qué? Para su gusto. Eso es lo que significa atesorar. De hecho, la palabra no os hagáis significa, cuando dice ahí el Señor no os hagáis, significa hacer para uno mismo. Hacer para uno mismo. Y describe el acumular posesiones o riqueza para uno mismo. Y esta expresión no solamente es un mandamiento que nos está diciendo el Señor, sino que es un mandamiento para dejar una acción que ya se había comenzado. Significa rompan el hábito. No os hagáis tesoros significa rompa el hábito. Otra manera de decirlo es: paren de seguir atesorando tesoros en la tierra. Paren de seguir atesorando tesoros en la tierra. ¿Y por qué este es el mandamiento? Porque al parecer el Señor observó que sus discípulos estaban muy enfocados en los tesoros terrenales. Al parecer el Señor vio esa característica en cada uno de sus 12 discípulos. Uno muy claramente era Judas, que amaba el dinero. Y estos discípulos, lo que el Señor observó es que estas riquezas, ellos pensaban que les daba una aparente seguridad. Y lo que está diciendo el Señor y esta prohibición es que los llama a cambiar sus prioridades. Les dice: no os hagáis tesoros. Y esta observación que ve el Señor en sus discípulos lo vemos en varias partes del Evangelio de Mateo. Déjeme darle una solamente. Mateo capítulo 10, versículos del 8 al 10. Mateo 10 del 8 al 10. Este versículo está en el contexto de que el Señor manda a una misión a sus discípulos. Les dice: tienen que ir a hacer la obra del Señor. Y miren las instrucciones claras que les da. Mateo 10 del 8 al 10. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, dad gracias recibiste, dad de gracias. 9. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos,
ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Al parecer, lo que dicen muchos comentaristas es que, claro, los discípulos iban a ir a la misión, pero dijeron, no, hay que buscar de dónde. Y empezaron a acumular esto, y el Señor les dice que no os proveáis para esto. O sea, esta era una preocupación en los discípulos, y por eso en Mateo 6 el Señor les dice, no os hagáis, paren de atesorar tesoros, paren de atesorar riquezas que les están proveyendo una aparente confiabilidad. También en otros versículos en Mateo vemos, por ejemplo, las enseñanzas sobre la dificultad de los ricos para entrar en el reino de Dios. Hay un énfasis en Mateo, o en varias partes de Mateo, que le habla a las personas de cuidado con el dinero, cuidado con la riqueza, no ponga su confianza en ella. ¿Y cuál es la razón por la cual el Señor hace esta exhortación? Mire lo que dice el versículo, Mateo 6. La razón es porque en este mundo es donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones ¿qué? Minan y hurtan. Por eso el Señor les dice, no se hagan tesoros en la tierra. La referencia a la polilla, al orín y a los ladrones traen a la mente de la audiencia de Jesús 3 grandes peligros en ese momento, 3 grandes peligros que amenazaban 3 grandes fuentes de riqueza. 3 grandes fuentes de riqueza y trae consigo 3 peligros, la polilla, el orín y los ladrones. En primer lugar está la polilla. Probablemente a usted le ha pasado que va a abrir su closet y resulta que la polilla se ha comido alguna parte de su ropa y hay huequitos. Bueno, es la misma polilla. La polilla de hecho sugiere vestidos y esa polilla, aquí en el texto se refiere a las larvas de polilla que se alimentaban de las fibras de las telas de la ropa. Su comida favorita eran las fibras de origen animal, como la seda, la lana y el cuero. En la época del Nuevo Testamento, la ropa hecha con estos materiales específicamente era muy costosa. Como se describe en la historia del hombre rico, ¿se acuerda que se vestía de qué? De púrpura y de lino fino. Eso era como la comida favorita de la polilla. Pero esta ropa, a pesar de lo costoso que era, podía ser destruida en una noche por un animalito tan insignificante. ¿Cuál es la enseñanza del Señor? Bueno, la enseñanza del Señor es que es insensato que alguien ponga su corazón en vestidos lujosos y finos, porque la polilla puede destruir tanto su belleza como su valor. Tanto su belleza como su valor. Y de hecho, esto debió sorprender mucho a la audiencia del Señor de esa época, porque cuando se pensaba en las amenazas a la riqueza, se consideraban grandes fuentes de destrucción como el fuego, como una tormenta o como los ladrones. Sin embargo, el punto de Jesús es que Él está enfatizando lo perecedero de las riquezas terrenales, nombrando como la primera amenaza a una criatura tan pequeña e insignificante como la polilla. Una criatura que puede ser destruida con el dedo de su mano. Esa es la primera amenaza. Segundo, el Señor se refiere ahí en el versículo al orín. Y esta palabra hace referencia a las cosechas. Literalmente esta palabra orín significa algo que come o que roe. En otras versiones esta palabra se traduce como herrumbre y no se refiere a la orina humana, sino a algo que es comido, o a la orina animal, sino que algo que es comido o corrompido. En la época del primer siglo, con frecuencia, la principal fuente de riqueza de una persona eran los cultivos de maíz, los cultivos de otro tipo de granos. Y luego de la cosecha, el producto se almacenaba en grandes graneros. Ahora, estos productos corrían graves peligros. Por un lado, los cultivos podían ser atacados por insectos como la langosta, que acababa absolutamente todo. Por otro lado, cuando el grano se almacenaba en estos grandes graneros, también estaba la amenaza de ratones y de otros roedores que invadían esos graneros y se acababan la cosecha. Por lo tanto, los granjeros tampoco podían depender ni tener seguridad de la riqueza representada en sus cosechas o en su grano almacenado. Pero bueno, falta un tesoro que ni la polilla y el orín no pueden destruir. Y estos son los que los ladrones pueden robar. El Señor dice ahí en el versículo 19, se refiere a los ladrones que minan y hurtan. ¿Por qué esta expresión? Porque en la época del primer siglo, las casas en Israel
eran construidas de barro cocido. Por lo tanto, esto hacía que fueran presa fácil de los ladrones que ¿qué hacían? Que minaban, que ahuecaban las paredes de las casas, que se metían para sacar el oro, la plata o otros bienes importantes para una familia que los había escondido adentro de su casa. Y esto muestra que tampoco existía ninguna seguridad para los tesoros escondidos en casa. Tampoco. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en todo esto? Que ningún tesoro terrenal es seguro. Esa es la enseñanza. Ningún tesoro terrenal es seguro. La polilla corrompe las ropas caras. Los comedores destruyen las cosechas. Los ladrones se roban el oro y las monedas de plata. La advertencia del Señor es una solamente. Y es que los tesoros terrenales que no duran. Son transitorios. Son temporales. Están en un momento y luego ¿qué? Se van. Se van. Y hermanos, así como el Señor observó que sus discípulos estaban muy enfocados en los tesoros terrenales, hoy hay muchos creyentes igual. Muchos. Hay muchos creyentes que viven para acumular tesoros para ellos mismos. Y ponen su confianza, ponen su corazón en esas inversiones que creen que son seguras. Ponen su confianza en un trader, ponen su confianza en un negocio, ponen su confianza en un apartamento que pudieron comprar, ponen su confianza en una persona como fuente de provisión. Pero ¿qué dice el Señor? Que esto es ¿qué? Necio. Esto es necio. Cristo dice que es necio acumular riquezas con gran cuidado y luego entregar nuestra felicidad y nuestra seguridad a la polilla, a los comedores o exponerla como presa a los ladrones. Miren lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 3. Santiago, capítulo 5, del 1 al 3. Dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Aquí Santiago dice prácticamente lo mismo que está diciendo el Señor. ¿Estás acumulando tesoros para quién? ¿Para quién? Y esa es la pregunta que hoy el Señor nos hace. ¿Por qué estás gastando tus energías, tu tiempo, tu dinero en invertir en los tesoros terrenales que perecen? ¿Por qué? Y mire, esto no se trata de tener mucho o poco. Esto no es un asunto de cantidad, como la palabra de Dios siempre nos llama a examinarnos. Esto es un asunto de lo que hay en nuestro corazón, en dónde está la confianza del creyente y cómo quiere invertir su vida. Nosotros, hermanos, debemos entender que es un peligro siempre presente en nuestros corazones el vivir para acumular dinero, bienes materiales o cualquier otro tipo de riqueza. Miren en 1 Timoteo 6:10, un versículo que hemos también leído en estos últimos meses. Dice 1 Timoteo 6:10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo hemos escuchado, lo hemos leído, pero a veces no entendemos esto. Es un peligro siempre presente el amor al dinero que se manifiesta de diferentes maneras. Y déjeme decirle algo también para aclarar este tema. Es que la Biblia no condena las riquezas ni los bancos terrenales. José le recomendó al faraón egipcio que en tiempos de abundancia que hiciera, almacenara para el tiempo de escasez. Proverbios nos habla constantemente de cómo la hormiga trabaja durante el verano para tener comida en el invierno.
Claro, las riquezas materiales pueden ser una bendición si no se convierten, escúcheme bien, si no se convierten en un fin en sí mismo. O sea, tu trabajo no puede ser el fin de todo, sino que es un medio, y tiene que ser un medio para la proclamación de la palabra de Dios, para la extensión del reino, para bendecir a tu familia. No se puede convertir en un fin en sí mismo. Lo que Jesús está prohibiendo a sus seguidores es la acumulación egoísta de bienes, la vida extravagante y lujosa, la vida que tiene una dureza de corazón hacia los necesitados, la tonta fantasía de que la vida de una persona consiste en la abundancia de sus posesiones. Eso es lo que el Señor está prohibiendo. El materialismo que ata nuestros corazones a la tierra. El materialismo que ata nuestros corazones a la tierra. Es correcto mantener a nuestras familias, hacer planes razonables para el futuro y hacer inversiones inteligentes. Claro que sí. Lo que está mal es ser deshonesto, codicioso, tacaño y avaro con respecto a las posesiones. Ganar, ahorrar y dar honestamente es sabio y bueno, pero atesorar y gastar solo en nosotros mismos no solo es necio, es pecaminoso. Es pecaminoso. Bueno, hermanos, debemos parar de seguir viviendo para atesorar tesoros en la tierra, como dijo el Señor. Debe parar usted de vivir para eso. Nuestros bienes y trabajos no pueden volverse un fin en sí mismos. No. Son un medio que Dios nos da y que debemos buscar invertirlos como Dios quiere. Como Dios quiere. Un pastor dijo de este versículo: esta enseñanza nos obliga a decidir si Jesús quiso decir lo que dijo. Porque si lo hizo, nos enfrentamos a la pregunta: ¿qué vamos a hacer con nuestros tesoros terrenales? Y si no lo hizo, entonces nos enfrentamos a la pregunta: ¿qué vamos a hacer con nuestra Biblia? Me parece muy buena conclusión de este punto. Como el Señor quiso decir lo que quiso decir, ¿qué va a hacer usted con sus tesoros terrenales? Pasemos al segundo punto. La segunda razón por la cual debemos hacer tesoros en los cielos es porque los tesoros en el cielo son los únicos seguros. Son los únicos seguros. Mire lo que dice el versículo 20, Mateo 6:20. Dice así: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La segunda razón por la cual debemos hacer tesoros en los cielos es porque los tesoros en el cielo son los únicos seguros. Son los únicos seguros. En vez de acumular tesoros en la tierra, Jesús mandó a sus discípulos ¿a qué? A hacer tesoros en los cielos. ¿Qué son los tesoros en el cielo? ¿De qué está hablando nuestro Señor Jesús aquí? Obviamente, y para responder esta pregunta, ¿qué tenemos que mirar siempre? Contexto. Contexto. ¿Listo? Contexto solamente. Y recordemos que el Sermón del Monte habla de acumular ¿qué? Recompensas. Y sabemos que esas recompensas son ¿dónde? ¿Aquí en la tierra? No. ¿Cierto? En el cielo. Y si usted va más allá, no vamos a ir específicamente a todos los versículos, pero desde el capítulo 5 nos está hablando, es que las acciones que son descritas específicamente para acumular recompensas celestiales incluyen, por ejemplo, capítulo 5, versículo 12, que dice, incluye el sufrimiento por la persecución en el nombre de Jesús. Ahí lo dice, ¿no? Y rápidamente, voy a ir ahí, dije que no, pero sí. 5:12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Después usted va más adelante, el versículo 46, y mira que hay otra recompensa. ¿Por qué? Por amar a los enemigos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacéis también lo mismo los publicanos? Hay una recompensa. Y si usted va más adelante al capítulo 6, vemos que el Señor da recompensa. ¿Por qué? Por tener un dar sincero, ¿no? Ahí dice, hazlo en silencio, hazlo sin que nadie te mire, porque tu Padre ¿qué? Te va a recompensar. Lo mismo, no solo por ofrendar sinceramente, sino por oración sincera y por tener un ayuno humilde, como lo veíamos hace 8 días. Estas listas o estos aspectos no son aspectos exhaustivos, sino representativos. ¿Qué significa eso?
que la Biblia habla de otro tipo de actos por los cuales tendremos recompensa de Dios. No es una lista exhaustiva, sino es una lista representativa, lo que acabamos de decir. Pero esto sí nos lleva a una conclusión. Y la conclusión es que los tesoros hechos en el cielo son una referencia a los galardones o a las recompensas que Dios da o que Dios dará a quienes hacen en este momento su voluntad y trabajan para la edificación del cuerpo de Cristo en la tierra. Eso es lo que nos está mostrando el texto. Los tesoros celestiales de los que está hablando aquí Mateo 6:20 son la recompensa por el servicio fiel, por los actos de justicia efectuados de los verdaderos discípulos de Cristo. Esos son los tesoros en los cielos. Eso es lo que hacemos. De hecho, mire 1 Timoteo capítulo 6, del 18 al 19. 1 Timoteo capítulo 6, del 18 al 19. Dice así 1 Timoteo 6, del 18 al 19. Dice, que hagan bien, le está hablando a los ricos, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento, ¿para cuándo? Para lo porvenir. Que echen mano de la vida eterna, de la vida eterna, ¿no? Entonces, ¿qué concluimos? ¿Cuáles son esos tesoros en los cielos? Son esos actos, esas obras que hacemos por amor a Dios, por amor a su iglesia, que son esos actos de servicio para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de los demás hermanos. Pero otra cosa también importante, y es que a diferencia de los tesoros terrenales, cualquiera puede hacer tesoros en el cielo. Cualquiera. Solo algunos pueden ser ricos en la tierra, pero en el cielo cualquiera puede ser. Cualquiera puede ser. ¿Y cuál es la razón por la cual la palabra nos dice que no debemos enfocarnos en hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo? Mire lo que termina diciendo Mateo 6. Ahí dice que debemos enfocarnos. ¿Por qué? Porque en el cielo ni la polilla, ni el orín corrompen, ni los ladrones minan y hurtan. Mire, en el cielo la polilla no se puede devorar las ropas que Cristo nos dará. En el cielo, los comedores no van a poder destruir la fertilidad de la nueva tierra o prevenir la abundancia prometida para esa nueva era. En el cielo no habrá ladrones que se puedan meter en las moradas celestiales de los hijos de Dios para robar. ¿Cuál es la enseñanza? Es que los tesoros acumulados en el cielo son los únicos seguros, los únicos superiores a los terrenales y por eso son incorruptibles. Incorruptibles. ¿Y cuál es la exhortación del Señor? La exhortación del Señor a sus discípulos y a nosotros es que nuestras vidas deben estar devotas a hacer estas obras con las cuales vamos a acumular tesoros en los cielos, en vez de irnos en pos de acumular una riqueza terrenal. Nuestra vida debe estar devota ¿a qué? A acumular estos tesoros en los cielos. Hermanos, mientras que los hombres hoy en día se consideran ricos por la abundancia que tienen en los bancos o en sus diferentes inversiones, el Señor Jesucristo nos enseña algo muy diferente. El Señor Jesucristo aquí nos da una definición de lo que es riqueza. ¿Sabe qué es riqueza? Riqueza es lo que está acumulado en los cielos. Y es el resultado de gastar nuestros esfuerzos, nuestro tiempo e incluso nuestros bienes materiales para fines celestiales. Eso es riqueza. Riqueza es lo que está acumulado en el cielo. Riqueza es lo que está acumulado en el cielo. Usted como muchas veces se mide si es rico o si tiene lo suficiente por lo que tiene acumulado, ¿cierto? Pues bueno, riqueza es lo que está acumulado en los cielos. Y es el resultado de gastar todos nuestros esfuerzos, nuestro tiempo e incluso nuestros bienes materiales para fines celestiales. Lo que invertimos para servir a otros es el verdadero capital acumulado en el banco celestial de Dios. Es el verdadero capital acumulado. Y específicamente, con respecto al dinero, vamos a hablar más en el versículo 24 de Mateo 6. Pero sí es necesario decir que mucha gente piensa que el dinero no se puede utilizar de manera espiritual. Y que cuando se habla de dinero,
se está hablando solamente de algo material. Sin embargo, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí en este versículo? Todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. El Señor dice que podemos y que debemos hacer tesoros en el cielo con nuestros bienes materiales. Mire, Dios no necesita mi dinero, y se lo digo claramente. Esta iglesia no necesita su dinero. ¿Listo? Esto no se trata de vamos a hacer rico al pastor. Nunca, y ustedes me conocen y ustedes lo saben. No. Dios no necesita mi dinero, pero yo necesito dar. ¿Listo? Yo necesito dar. Y yo como pastor necesito dar. Y usted también. Mire, ¿por qué? Porque es fácil enamorarse de las cosas terrenales. Es fácil generar apego por lo material. Pero cuando tomas la decisión de dar por seguir a Jesús, ¿qué estás haciendo? Tesoros eternos. Tesoros eternos. Y estos tesoros, a diferencia de las inversiones terrenales, están perfectamente seguros. Hermano, está perfectamente seguros en el banco del cielo. Es el único tesoro completamente seguro. ¿No le pasa a usted que tal vez usted quiere hacer algo en el futuro? Comprar una casa, asegurar la universidad de sus hijos, cualquier situación, una inversión, comprar otro apartamento o comprar un apartamento. Y usted sabe que se tiene que, ¿qué? Apretar el cinturón para llegar a esa meta. ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto de hoy? Mire, hay una inversión mucho más valiosa que nos espera ¿dónde? En el cielo. Apriétese el cinturón y no solo en el dinero, como lo he venido diciendo, sino en ¿qué? En invertir su vida para la obra del Señor. Y esta es la pregunta: ¿qué estás esperando para invertir en el banco celestial? ¿Qué estás esperando? Cuando nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras posesiones se utilizan para servir a los demás y promover la obra del Señor, se acumulan recursos celestiales que están completamente libres de la destrucción y del robo. Y tal vez usted sea como Pedro, que luego de escuchar la enseñanza del Señor Jesús al joven rico que le dijo que tenía que despojarse de todo para seguirlo, el Pedro le preguntó: bueno, ¿y yo qué? ¿Y nosotros que te hemos seguido, qué nos toca? Mire lo que dice Mateo 19, 27 al 29. Mateo 19, 27 al 29. Mateo 19, 27 al 29. Dice así: entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo. Tan misericordioso el Señor Jesús con esa respuesta. Era para haber acabado a Pedro. Pero mire tan lindo el Señor: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. ¿Y heredará qué? Heredará la vida eterna. ¿Heredará 100 veces más casas aquí? No. ¿Dónde? En los cielos. Esta respuesta del Señor Jesús es maravillosa. La promesa de Jesús de 100 veces más casas y campos en la era mesiánica que aquellos que los discípulos podían tener en esta vida, al haber abandonado todo, parece responder directamente la pregunta de Pedro: ¿qué tendremos? Y creo que esto es razón suficiente para invertir en el banco celestial. Razón suficiente. Miren, hermanos, se nos ha confiado recursos. Y nuestro deber es ver esos recursos como una oportunidad para invertir a largo plazo. Como una oportunidad para invertir a largo plazo. Piensa en los recursos que usted tiene: talento, tiempo, conocimiento, capacidades. Estos son temporales y limitados. Pero si usted lo invierte con miras a la eternidad, eso que es temporal puede tener un impacto duradero.
se está acumulando en el cielo. ¿Cuál es su enfoque? ¿Ahora o siempre? Como dicen algunas propagandas, invierta en el futuro. Invierta en el futuro celestial. Eso no solo tendrá un impacto eterno, sino que también va a cambiar la forma en que usted vive cada día. Hay una vieja leyenda, una historia, sobre 3 hombres que cruzaban el desierto a caballo por la noche. Y mientras se acercaban al lecho de un arroyo seco, escucharon una voz que les ordenaba desmontar, recoger algunas piedras, guardarlas en sus bolsillos y no mirarlas sino hasta la mañana siguiente. Estos hombres obedecieron, siguieron las instrucciones y siguieron su camino. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a extenderse por el cielo, los hombres metieron la mano en los bolsillos para sacar las piedras. Y para su gran sorpresa, se habían transformado en diamantes, rubíes y otras gemas preciosas. Y estos hombres, por un lado, estuvieron felices por lo que tenían, pero por otro lado, estaban arrepentidos por no haber sacado más. Mire, me pregunto si tendremos un sentimiento similar cuando lleguemos al cielo. Estaremos felices por el tesoro que acumulamos en el cielo mientras estábamos en la tierra. Estaremos gozosos por las recompensas que Cristo nos dará. Pero tal vez experimentaremos arrepentimiento por no haber hecho más para servirle. Pude haber hecho más, Señor. Pude haber hecho más. Mire, aprovechemos nuestras oportunidades, nuestros recursos, para estar más alegres que tristes y hagamos desde ya tesoros en los cielos. Desde ya, hermanos. Bueno, 2 razones por las cuales debemos hacer tesoros en los cielos. Porque los tesoros en la tierra perecen, y la segunda, porque los tesoros en el cielo nunca acaban. Y ahora vamos al indicador. Versículo 21. Dice así: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El indicador que muestra si estás invirtiendo en el cielo o en la tierra es tu corazón. Es tu corazón. Y es que por algo el Señor es el Señor. Dios eterno. Concluye esta enseñanza de una manera magistral. Concluye esta enseñanza colocándonos a todos en el lugar donde debemos estar. Termina diciendo: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Esa palabra en el corazón en la Biblia no se refiere al órgano que bombea sangre a todo el cuerpo, sino que en la Biblia se refiere al centro de la existencia de la persona. Es el asiento de la vida espiritual, moral y emocional. El corazón es la fuente de los pensamientos, de los deseos, de las decisiones y de las acciones de una persona. Y esa palabra tesoro no se refiere solamente al dinero y los bienes materiales, sino también a lo que alguien más valora. Eso es lo que es el tesoro, lo que alguien más valora. Lo que está diciendo el Señor es que lo que alguien más valora se ve en lo que piensa, en lo que desea y en lo que hace. El tesoro de una persona muestra dónde está verdaderamente su corazón. El Señor no está diciendo que si ponemos nuestro tesoro en el lugar correcto, nuestro corazón estará en el lugar correcto. No. Lo que está diciendo el Señor es que la ubicación de nuestro tesoro indica dónde ya está nuestro corazón. La ubicación de nuestro tesoro indica dónde ya está nuestro corazón. El lugar donde elegimos almacenar lo que más valoramos muestra cuáles son nuestros valores en el fondo. Muestra cuáles son nuestros valores en el fondo. Pero las implicaciones de esta frase no solo nos deben hacer reflexionar sobre las prioridades que tenemos y si son correctas. Esta declaración que el Señor hace es mucho más profunda, porque lo que una persona atesora
no solamente expresa sus más profundos afectos, sino que también muestra dónde está su destino. ¿Sabe por qué? Porque si nuestro tesoro está en el cielo, nuestro corazón estará tan seguro como nuestro tesoro. Pero si tu tesoro está en un lugar que está expuesto a la corrupción y a la destrucción, entonces tu corazón también está sujeto a la destrucción. Eso es la enseñanza. Si el corazón ama las cosas materiales y antepone las ganancias terrenales a las inversiones celestiales, entonces el resultado solo puede ser una pérdida trágica. Trágica. Pero si el tesoro de una persona es Dios, su corazón tendrá una proyección celestial. Pero si el corazón de una persona está en la tierra, todo lo que una persona valora está en la tierra. El cielo no es deseable para esa persona y por lo tanto no va a ir allá. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Aquí el Señor amplía las implicaciones de esta enseñanza y muestra que esto no solo se trata de dinero y de las posesiones materiales. No crea eso. Ya luego el Señor va a tratar más directamente ese tema, lo vamos a ver más adelante, pero sí se trata de revisar dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo y también tu dinero. Cualquiera que sea nuestro tesoro ocupará el lugar supremo en nuestros afectos y pondrá a su servicio todo lo que somos, todo. A lo que tu vida sea devota, a lo que tu vida ame, es dueña de tu corazón. Y una persona ama y es devota del amo que sirve. Y la pregunta es, ¿dónde está tu tesoro? La pregunta es, ¿estás amando y siendo devoto más a los tesoros terrenales o a los tesoros celestiales? Mire Mateo 13, versículos 44 y 45. Mateo 13, 44 y 45 dice así. Además, hasta el 46 de hecho. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿A qué es comparado el reino de Dios? ¿A qué es comparada la salvación? ¿A qué es comparada la vida con Cristo? A un campo y una perla de gran precio. ¿Y qué hace quien lo encuentra? Vende todo lo que tiene. Porque nada se compara al valor supremo del reino de Dios. Nada. El reino de los cielos es el más grande de los tesoros, como esa perla de gran precio por la cual un mercader sacrifica feliz. Y este es el punto. ¿Cómo estaba el mercader? Feliz, dichoso, gozoso. Es que encontré la salvación, es que encontré el reino eterno, es que encontré a Cristo. A Cristo. Y si me piden dejarlo todo, lo dejo todo. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que el Señor quiere que nos examinemos? Que quien tiene el corazón en la tierra valora lo que este mundo puede darle más que el reino de los cielos. Y atesora a la creación, escúcheme bien, más que al Creador. Eso es lo que tiene una persona cuando su tesoro está en la tierra. Atesora más la creación que al Creador. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Mire, esta pregunta que hoy nos hace el Señor es muy práctica, muy práctica. Por ejemplo, si tú estás completamente absorto en las cosas de este mundo, entonces tus ojos probablemente y tu corazón están en esta tierra.
O si prefieres la compañía de los incrédulos a la del pueblo de Dios, entonces probablemente tu corazón está en este mundo. O si gastas tu tiempo y dinero solo en el trabajo, en los negocios, en los hobbies, y descuidas a Dios y la iglesia, entonces puede que tu corazón esté solamente en esta tierra. También nos damos cuenta de dónde está nuestro tesoro en las metas que tenemos. Cuando tus metas se basan en la voluntad eterna de Dios, tus valores reflejan lo mismo. Tus valores reflejan lo mismo. Esto no significa que no puedas tener cierto tipo de metas familiares, personales, laborales, pero si tus metas están en complacerte a ti mismo, olvidando los propósitos que debes tener como creyente, entonces puede ser que eso sea un indicador de que tu corazón no está con Dios. Y entonces usted se preguntará, uy David, uy pastor, ¿significa que el cristiano debe vivir, pensar solo en Dios y en lo que Él quiere? ¿Será que entonces yo debo vivir solo para los propósitos que me dice la Biblia? ¿Será entonces que yo debo olvidarme de hacer esto o esto otro que interrumpe mi edificación espiritual y mi compromiso con Dios? Sí. ¿Será que entonces yo debo llevar la cruz todos los días, morir a mí mismo si quiero ser discípulo del Señor? Sí, hermanos. Mire, esto no es un nuevo modo de vida que usted puede tener. Esto no es consejitos lindos que le estamos dando aquí para que usted mejore su vida, tenga una mejor autoestima o cualquiera de esas cosas. No. Esto, el cristianismo, el seguir a Cristo, se trata de dejar su vida pasada atrás. Punto. Con todo lo que eso implica. Lo dijo el Señor. Si eso me implica mi familia, implica mi familia. Si eso implica mi trabajo, implica mi trabajo. No puedes seguir haciendo tesoros en esta tierra. No. Mire lo que dijo Spurgeon. Lo citamos mucho porque es muy claro en sus conceptos de estos versículos. Dijo esto: cualquier cosa que hagamos para hacer nuestro tesoro, seguramente se convertirá en la atracción de nuestro corazón. Si acumulamos riquezas terrenales, nuestros corazones poco a poco quedarán atados a nuestras bolsas de dinero. Y por otra parte, si nuestras principales posesiones están en las cosas celestiales, nuestro corazón se elevará a la región más elevada y espiritual. La posición del corazón seguramente se verá afectado por el lugar donde se guarda el tesoro. Pregunta: ¿los hijos de Dios entregarán sus corazones a alegrías pasajeras que decaen si siguen siendo nuestras y que en cualquier momento pueden ser arrebatadas de nosotros? Hermanos, los tesoros en la tierra perecen, se acaban. Y usted sabe, Jesús nunca dijo que este mundo no fuera importante, pero sí dijo y enseñó una y otra vez que su importancia no está en sí misma, sino en aquello a lo que conduce. Este mundo no es el fin de la vida. Entiéndalo, es una etapa en el camino y por lo tanto un hombre nunca debe dejar su corazón en este mundo. No debemos dejar nuestro corazón en este mundo y por las cosas de este mundo. Nuestros ojos deben estar siempre fijos en el más allá. En el más allá. Quiero concluir contándole la historia de un misionero en 1800, David Livingstone, misionero inglés al África. Cuando murió, el cuerpo de David Livingstone fue enterrado en Inglaterra. Ahí fue donde nació y ahí fue enterrado. Pero ¿sabe dónde fue enterrado su corazón? En África. Los nativos a los que les compartió llevaron su corazón y lo enterraron en un árbol, en una aldea pequeña en el África. Lo enterraron ahí porque África era el lugar que más amaba David Livingstone. Si tu corazón fuera enterrado en el lugar
que más amaste durante tu vida, ¿dónde lo enterraría? ¿En tu bolsillo? ¿En un espacio apropiado en la oficina? ¿En tus estudios? ¿En tu negocio? ¿Dónde? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Oremos. Señor, te damos gracias por este día y por tu palabra. Y como siempre te decimos, Señor, perdónanos, porque seguro hemos vivido buscando acumular tesoros en esta tierra. Tesoros en esta tierra que se van a acabar. Señor, yo te pido que tu Espíritu de Dios puedas examinar cada uno de los corazones que estamos acá. Y que tu espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos examine. Y que podamos entender si hemos pecado contra ti en este aspecto. Si nuestros afanes en esta vida son más por atesorar tesoros en este mundo o por buscar el reino de Dios y tu justicia. Señor, yo te pido, por favor, que no salgamos igual. Yo te pido, Señor, que tú traigas convicción de pecado, de arrepentimiento en cada uno de nosotros, que podamos entender que nuestra vida vale la pena si la vivimos para ti. Y como dice tu palabra, si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Ya sea que vivamos o que muramos, de ti somos mi Cristo. Padre Santo, yo te pido, Señor, que este sermón, este mensaje, Señor, dé fruto, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Y que vivamos para tus propósitos eternos, Dios. Guárdanos, Señor, del amor a este mundo. Que anhelemos más un día encontrarnos contigo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y en tu nombre hemos orado. Amén.